Bien, hermanos, el martes pasado estuvimos hablando acerca, ¿se acuerdan de Petros y Petra? Qué clase de enredo, ¿eh? Algunos lo entendieron, otros ahí se quedaron, dijeron, bueno, la próxima vez. Pero yo creo que es bueno de vez en cuando tener temas como esto. El tema está basado en San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 13, 14, 15, 16 y 18. San Mateo 16. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Algunos dicen que esta porción bíblica da a entender de que Dios tiene en la tierra un hombre llamado Pedro, que es cabeza de la iglesia, y que Pedro tiene toda la autoridad para decidir en la tierra. Algunos piensan eso. Otros entonces piensan de que realmente la autoridad de la iglesia no está basada en Petros, porque Petros simplemente significa canto rodado. La autoridad de la iglesia en sí está siendo edificada sobre la Petra, que la misma Biblia menciona que es una roca grande. Petros o Pedro es un derivado de esa roca grande. Entonces, cuando uno le hace el análisis exegético al texto, uno tiene que definir las palabras, como por ejemplo Petros, como por ejemplo Cristo, que también aparece en esto, o Christos es la palabra que utiliza el griego. Ahora, Petra, que es la roca grande, por lo menos pertenece a una de las tres declinaciones en griego. Estamos hablando de la primera declinación, que son los sustantivos femeninos terminados en eta o alfa, y ustedes dirán, ¿qué me está hablando el pastor? Bueno, son terminologías que estamos hablando. En resumen, Petra es femenino, Jesus o Christos pertenece a la segunda declinación y es masculino. De ninguna manera Cristo se estaba refiriendo a esa roca, no se refería a él mismo, no se refería a Pedro, sino que se estaba refiriendo a la santa inspiración de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente de esta conversación podemos concluir lo siguiente: Dios tiene basada a su iglesia, en otras palabras, la base o la edificación por la cual está fundada la iglesia es la santa revelación de Dios. ¿Dicen amén? Ahora, la piedra o la roca, cuando estaba analizando este texto, entonces me puse a pensar en la Biblia cuántos episodios están relacionados con piedra o con roca. Yo me pongo a pensar, uno de los eventos que está relacionado con una piedra o con una roca fue cuando Dios creó al mundo. Dios creó al mundo, y cuando creó Dios al mundo, especialmente el firmamento, Dios hizo una roca grande que cubrió toda la tierra por el poder de su palabra. ¿Dicen amén? Cuando Dios creó esa roca grande, que tal vez el diluvio fue lo que hizo posible. Antes era un llano, la tierra era llana. El diluvio hizo posible que entonces comenzaran a verse montañas y lugares profundos. Fue el diluvio. Pero cuando Dios creó la roca primera, que los evolucionistas actualmente dicen que no puede ser posible que Dios haya creado el mundo en 6,000 años, porque la apariencia de esa primera roca tiene más de 600 millones de años, ¿no? Una barbaridad de millones. Pero realmente
los científicos no tienen una prueba concisa. Ellos analizan la edad de la roca por la apariencia. Ese mismo argumento lo podemos usar nosotros para decir que Dios simplemente cuando creó el mundo lo hizo con apariencia de edad. Es simple. Pero al principio Dios, al crear este mundo y especialmente al crear esa roca, nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra y sopló Dios al hombre que hizo aliento de vida y se convirtió el hombre en un ser viviente. Por lo tanto, nosotros en esta tarde debemos de agradecer a Dios por la creación. ¿Dicen amén? La piedra está asociada con la creación. También cuando Dios estaba allí, Labán, estaba Jacob, y comenzó a haber disputa entre Labán y los pastores de Jacob. Dice Génesis capítulo 31, versículo 44 al 46, que ellos hicieron algo para no seguir. Qué feo se ve estar así en una situación bélica, de discusión, de no tratarse el uno al otro. Sin embargo, ellos llegaron a una conclusión, dijeron: esto tiene que terminar, de alguna manera tiene que acabar esto. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 31, versículo 44 en adelante: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Yo no sé dónde saqué Labán en esta historia, pero fue la historia de Jacob. Labán, sí, exactamente, estoy en lo correcto, ahí está Labán. Ellos levantaron una piedra por señal de ¿qué? Que se acabara ese asunto. Vamos a acabarlo con una piedra. Y levantaron la piedra y la piedra se convirtió en una señal de pacto. Entonces, nosotros cuando hablamos de piedra, también debemos de recordar la palabra pacto. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer los 10 mandamientos, a cortar dos piedras, ¿no? Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, pero el que más me gusta es Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Deuteronomio 10, 1. Muy bien, ahí está en letra grande. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Por qué las 2 primeras tablas se habían quebrado? ¿Ya no se acuerdan? ¿Por qué Moisés quebró los primeros 10 mandamientos que Dios le había mandado hacer y Moisés los quebró? ¿Por qué los quebró Moisés? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se enojó Moisés? Yo pregunto, ¿es bueno el enojo? Yo quiero decirle, hay enojo carnal. Cuando tú te disgustas con tu esposa o con tu esposo: me hiciste los frijoles, se quemaron los frijoles, ¿por qué se quemaron los frijoles? Y empieza ahí la pelea y el caldero a volar por el techo. Cuídense de que vuele por el techo porque es de chirrop. Ese enojo no es bueno. Pero este enojo que presenta Moisés, cuando él ve que el pueblo estaba en idolatría y él tenía los 10 mandamientos después de estar con Dios 40 días, y ve que el pueblo estaba traicionando al primer mandamiento, oponiéndose a él, adorando a dioses ajenos, entonces él quebró esas tablas. Y ahora Dios le dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. La idea que me da es la siguiente: Dios, que es la persona más inteligente del mundo. Ayer estaba hablando con alguien. Fuimos a visitar una madre de la iglesia que había dado a luz su muchacha, su hija. Y entonces estaba la mamá recién parida, estaba la abuelita con la nieta en sus brazos,
estaba el hermano de ella y estaba la esposa del hermano. Y yo les dije, bueno, vayan a la iglesia el sábado. Pastor, por fin, ¿no? Esto tiene que mover a la gente a la iglesia. Y entonces le digo al muchacho, ¿desde cuándo no vas a la iglesia? Uf, me he dedicado a trabajar, me dijo. Y entonces no he tenido tiempo de ir a la iglesia. ¿Cuántos hijos tiene? 7, muchachos. Ay, 7 niños y no vas a la iglesia. ¿Piensas en el futuro de él? Entonces se quedó pensativo así. Le digo, que tu esposa te acompañe. Ay, ¿para qué le dije? No, yo no. Porque ustedes interpretan la Biblia a su manera. Y ya cuando me dijeron eso, entonces yo tuve que hacer un paréntesis. Le dije, ¿para ti qué cosa es interpretar? No, porque ustedes hacen las cosas como ustedes quieren. Digo, vamos a hacer algo. Le traje un vaso rojo. ¿De qué color es ese vaso? Es rojo. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Si el vaso es rojo, decimos que es rojo. Y le leí la Biblia, le leí Éxodo 20, los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, sábado, será reposo para Jehová tu Dios. No es el domingo. Híjole. Y ya entonces tuve que darle toda la explicación. Le dije, mira, mijita, ¿quién es el que más sabe de Biblia? Díceme Dios. ¿Y qué libro es el que me muestra lo que Dios quiso decir? La Biblia. Entonces vamos a hacer algo. Si lo dice la Biblia, créelo y hazlo. Si no lo dice la Biblia, no lo creas ni lo hagas. Pero te voy a decir algo más. Yo te voy a regalar un carro. Claro, un carro viejo que tengo en casa, ¿no? Si tú me buscas en la Biblia un texto que me diga que el domingo es el día de reposo. No, pero ustedes siempre están en sus cosas. No, búscamelo. Yo te voy a regalar el carro. Bueno, el esposo se quedó así y dice, como diciendo, pastor, yo sí he fallado. Y ella se quedó con todo su enojo, porque no me pudo demostrar. Bíblicamente no está demostrado. ¿Por qué ustedes creen que Dios escribió los 10 mandamientos en piedra? Para que perdurara. Los egipcios decían, si tú quieres que algo perdure, escríbelo en una piedra. Y eso es verdad. ¿Cuántas generaciones y cuántos años no han pasado diríamos nosotros, del tiempo de los egipcios hasta nuestros días? Y todavía hay pirámides donde están allí los escritos de cálculos logarítmicos que se estudian en las universidades, porque cálculo logarítmico se estudia en high school y ya a nivel de universidad. Y estas personas en aquel tiempo ya hacían estos cálculos. Y todavía hoy los arqueólogos encuentran pedazos de arcilla donde están escritas algunas escrituras cuneiformes de aquel entonces. Entonces, el que escribía en piedra perduraba sus escritos, y eso es lo mismo que quería hacer Dios. Quería que su ley perdurara para siempre. Entonces, allí Dios le mandó a Moisés que hiciera estas tablas y las pusiera allí en el arca. Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, puso varias piedras como cabecera. Y entonces eso lo pueden buscar en Génesis 28:11. Y cuando Jacob, que huía de su hermano Esaú, comenzó a soñar y vio en ese sueño. ¿Qué vio Jacob? ¿Qué vio Jacob en el sueño? Una escalera. ¿Y esa escalera hasta dónde llegaba? Hasta el cielo. ¿Y qué pasaba en esa escalera? Ángeles que bajaban y subían. La piedra o las piedras que utilizó Jacob para recostar su cabeza y dormir me está diciendo algo, que Dios quiere que nosotros soñemos en grande. Amén. Que soñemos, no hay límite para soñar. ¿A quién te puede poner límite para soñar? Ni tu esposo. A mí mi esposa no me puede. Díceme ella, hay veces que yo llego a la casa, les voy a decir cosas que hago, ¿ok? Confesiones, voy a hacer confesiones. Una de las cosas que me gusta hacer cuando yo llego a casa es ver las noticias. Me encanta ver las noticias. Y cuando veo las noticias, imagínense, son las 10:30. Hay veces que me quedo dormido. Y cuando me quedo dormido, así en el sofá, así rico, así, ella llega, papi, vamos a dormir. Y yo digo, ¿dormir a esta hora? Dice, claro que esta es la hora de dormir. Y entonces, hay veces que me quedo durmiendo allí, ella me ve tan cómodo que me quedo durmiendo. Y entonces yo le digo, cuando yo estoy dormido, no estoy en mi 100% de conciencia. Y eso la aplaca un poco.
Pero el sueño no tiene límites. Usted puede soñar. ¿Qué usted quiere hacer? Yo quiero estar como presidente en la Casa Blanca en el año 2020. Usted lo puede hacer. Eso nadie lo puede poner límite. ¿Qué usted quiere? ¿Tener un barco? Ok, quiero tener un barco. Eso nadie lo puede. ¿Qué quiere? ¿Tener un castillo? Usted puede tener un castillo. Nadie puede limitar eso. Ahora, nadie puede limitar el sueño, ni nadie y aquella persona que tiene sueños grandes, nadie lo puede parar. Ahora, el único que te puede dar sueños grandes, ¿quién es? Es Dios. El único que puede poner en tu corazón aspiraciones grandes es Dios. Yo veo muchas veces a los jóvenes de la iglesia de Tyler, yo les hablo fuerte, tan fuerte que ellos se enojan. Yo les digo, si ustedes tienen documentos, tienen inglés, ¿qué hacen trabajando en un trabajo de 8 horas? Ustedes tienen que trabajar en un lugar donde ustedes ganen al menos $30 la hora, $40 la hora, $50 la hora. Y les hablé fuerte, digo. Porque cuando usted está en un trabajo así, usted es una persona, se siente bien. Si usted está en un trabajo de $8, respeto, ¿no?, a los que están en ese trabajo, porque yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad. Yo respeto eso. Pero se batalla más, se batalla más. No es lo mismo ganar $120,000 al año. Entonces una de ellas se hizo enfermera. Dice, pastor, venga, le voy a decir algo. ¿Qué pasó? Ya me estoy graduando, pastor. Sí, ¿qué te falta? 2 meses. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vas a graduar? De enfermera, pastor. Dígole, sí. Entonces seguí de pastor para saber el diezmo que va a dar. ¿No crees? ¿Cuánto es al año? Dice, $80,000 al año, pastor. Pero no me voy a quedar allí, pastor. No, ¿cómo que no te vas a quedar así? No. Quiero ser anestesióloga. No. ¿Y cuánto al año? 120,000, pastor. Ya pueden poner un solo pastor en el... ¿No crees? La muchacha soñó en grande y lo está logrando. Pero lo bueno es que le está agarrando el gusto. Ya gracias a Dios en la iglesia tenemos 4 enfermeras. Entonces hay un niño chiquitico que tiene 6, 7 años. Ese recauda huesos. Ese chiquitico empieza a recaudar todos los huesos que ve. Dígale al padre, ¿querrá ser médico él? Dice, yo creo que sí, pastor. Dígole, mira, vamos a hacer una cuenta. Si nosotros como iglesia le pagamos todos los estudios y él llega a ser doctor, en 20 años tenemos una clínica. Porque tenemos un doctor adventista, tenemos 4 enfermeras, podemos hacer una clínica. Dice, voy a pensar en eso. Ahora, sin doctor, nosotros ya podemos tener una clínica en la iglesia. De hecho, el año que viene estamos pensando en poner una clínica que va a funcionar los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y eso nos va a traer muchas almas. Nos va a traer muchas almas. Pero hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Pensar en qué? Pensar en grande, no tener miedo. ¡Láncese! A mí me decían, es difícil que llegues a Estados Unidos y te pongan de pastor. Y si no sabes inglés, menos todavía. Yo dije, yo lo voy a hacer. Eso sabe la historia. Y ahí me lancé. El desafío que me dieron fue Garland. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero el Señor me bendijo allí. Hermanos, hay que pensar en qué. En grande, sueñe. Dile, Señor. Y Elena de White lo dice en mensaje para los jóvenes. Dice, yo quisiera ver a jóvenes legisladores. ¿Saben lo que significa eso? Cuando ella menciona, quisiera ver a los jóvenes estando como legisladores, está hablando que quisiera ver a ellas jóvenes en el Congreso norteamericano, porque ahí es donde se hacen las leyes. Entonces, ¿por qué no pensar en grande? Ahora mismo, nosotros como iglesia tenemos un doctor que se está postulando a la presidencia de Estados Unidos, Carson, ese es el apellido, ¿no? Ajá. No está mal. Y si lo logra, gloria a Dios. Imagínense ustedes un presidente adventista. Pero el hombre pensó en grande y se está lanzando. Por lo tanto, la piedra me hace recordar en el sueño de Jacob que nosotros debemos de pensar en grande. Josué también tomó 12 piedras. Eso está en Josué capítulo 4, versículo 1 al 2. Vayan anotando esto, al final vamos a hacer la aplicación. Josué capítulo 4, versículos 1 al 3. A ver si me ayudan ahí los muchachos del audio. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán
del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar. De manera que estas 12 piedras nos están diciendo a nosotros cómo Dios cuidó a Israel desde que salió de Egipto, cómo Dios cuidó a Israel cuando cruzó el Jordán y cómo Dios iba a cuidar a Israel después que pasaría el Jordán. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán, todos los días Dios manifestó su fidelidad. Eso es lo que me quiere decir a mí estas 12 piedras tomadas por Josué. David escogió 5 piedras para hacerle frente al gigante Goliat. Busquen allí 1 Samuel 17:40. ¿Quién debería de enfrentar a Goliat realmente? Por su tamaño. Por su tamaño. ¿Quién? Saúl era quien debería de enfrentar a Goliat. Pero Saúl, ¿qué tenía? Saúl tenía un miedo que se escondía. Qué malo es tener miedo, hermanos. Nunca tenga miedo. El miedo te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Y entonces dice que viene Goliat y David quiere enfrentar a Goliat. Y allí entonces David simplemente le pusieron un casco, la ropa de rey, no le servía, una espada. Y David lo que sabía hacer era tirar la honda. Y agarró 5 piedras lisas, la puso una de ellas en la honda. Y cuando Goliat se confió y se quitó el casco, David, que era tan exacto en la manera en que procedía con la honda, así le hizo. Mira. ¿Dónde le cayó la piedra? Y lo mató. Ahora, muchas veces cuando yo pienso en esta historia y pienso en la piedra, muchas veces pienso que cada día nosotros enfrentamos gigantes Goliat. Cada día vienen a guerrear contra nosotros. Y si muchas veces tenemos miedo, vamos a ser derrotados. Si veces nosotros no confiamos en Dios, también vamos a salir derrotados. Pero aunque seamos pequeños, sencillos, humildes, si nosotros confiamos en Dios, Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. De manera que esas 5 piedras que tomó David me da evidencias de que Dios es un Dios victorioso y me quiere conceder a mí también la victoria. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 10, hubo un caso aquí que una mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y entonces aquellos hombres perversos la llevaron frente a Jesús acusándola. Y le dijeron: Jesús, la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio. Por lo tanto, esta mujer necesita ser apedreada. Por lo tanto, la piedra que ellos tomaron en contra de la misma mujer, esas piedras la pusieron al lado, porque Cristo comenzó a escribir allí en tierra los pecados de estos hombres, de manera que cuando Cristo se presenta ante ella y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan?, ella simplemente pudo decir: Señor, se han ido. Y Cristo mismo le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Por lo tanto, la historia de San Juan 8:10, el tomar estas piedras, me hace recordar la misericordia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ya estamos acabando. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro dice lo siguiente. Dice Pedro: vosotros también como piedras, ¿de qué tipo? Vivas. Hay piedras vivas, hay piedras inertes o muertas. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pedro está diciendo vosotros también como piedras, ¿de qué tipo? Hay piedras muertas.
Hay piedras que no quieren moverse, que no quieren ser útiles. Hay piedras en el servicio cristiano, hay hermanos que se comportan como piedras que no tienen ningún tipo de sentido. Sin embargo, esta expresión de Pedro, primera de Pedro 2:5, nos está diciendo que cuando nosotros ofrezcamos un servicio a Dios, debe ser un servicio completo, como para ser edificados una casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hay veces que hay piedras que no han tenido un mensaje positivo. Por ejemplo, cuando Cristo se presentó ante la tumba de Lázaro, ¿recuerdan ustedes que frente a la tumba de Lázaro que había? Una piedra grande. ¿Y qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Y aquellos hombres quitaron la piedra. Entonces Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que la piedra de San Juan capítulo 11 me dice a mí, me recuerda a mí que Jesucristo es la resurrección. Y cuando Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro, simplemente Cristo le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. De manera que Lázaro resucitó y todos se asombraron. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice el profeta: os daré un corazón ¿de qué tipo? Nuevo. Y dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué tipo? De piedra, y os daré un corazón de carne. La piedra me dice a mí que muchas veces me recuerda el proceso que Dios quiere operar en nosotros, que es el proceso de la conversión. ¿Se lo puede mantener? El proceso de la conversión. Antes de uno conocer a Jesús, uno tenía un corazón de piedra, ¿no? Antes de uno conocer a Jesús, uno era egocéntrico, pensaba en sí mismo. Antes de uno conocer a Jesús, a uno no le interesaba ayudar a otras personas. Antes de uno conocer a Jesús, uno decía palabras feas, palabras hirientes. Antes de uno conocer a Jesús, tratábamos mal a nuestra esposa. Antes de conocer a Jesús, tratábamos mal a nuestro esposo. Antes de conocer a Jesús, llenábamos nuestro corazón de ira, de envidia. Pero ahora Ezequiel está diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. Por lo tanto, Dios quiere hacer una operación a corazón abierto y Él quiere hacer un cambio, una metamorfosis. Él quiere operar dentro de mí. Él quiere quitar ese corazón de piedra y quiere poner un corazón de carne a la semejanza de Dios. Por lo tanto, Ezequiel 36, 26 me hace recordar el proceso de la conversión. Para concluir, Daniel fue el que miró un sueño. No fue Daniel, fue Nabucodonosor. Pero Daniel fue el que interpretó este sueño. Y él le dijo al rey: rey, yo lo que estoy mirando es una gran estatua con 4 metales. El primero es Babilonia, representado por el oro. El segundo es la plata, representado por Medo-Persia. El tercero es el bronce, representado por Grecia. El cuarto es el hierro, representado por Roma. Pero después vendrá un gobierno, un imperio que se mezclará, un gobierno mezclado que serán los pies. Pero después de esto, Daniel capítulo 2, versículo 45, después de todo esto, Dios hará algo realmente impresionante. Dios mismo se encargará de cortar una piedra. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios
ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, y su interpretación. De manera que la piedra de Daniel capítulo 2 versículo 45 me está recordando la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, ya con todo esto en mente, cuando usted lee, fíjense, ya con todo esto en mente, la creación que me recuerda el cuidado de Dios o la protección de Dios, también entonces el pacto, la relación de buena amistad, también los 10 mandamientos, que Dios está interesado en mi felicidad. Jacob, el sueño aquel que tuvo, la piedra me recuerda un sueño grande y espléndido. Josué capítulo 4, la piedra me recuerda fidelidad. David me recuerda la piedra en el capítulo 1 de Samuel 17, me recuerda victoria. La mujer sorprendida en adulterio, la piedra me recuerda misericordia y perdón. Efesios 2:20, Cristo como la piedra de ángulo, me recuerda que Cristo sostiene su obra. Primera de Pedro 2:5, servicio. Ezequiel 36:26, conversión. Y Daniel 2:45, la venida de Cristo. Ahora, usted lee Apocalipsis 2:17, y todos estos modelos y ejemplos se unen en Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y cuando Juan menciona allí, Jesús a través de Juan dice, versículo 17, capítulo 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Entonces, cuando usted escucha piedrecita blanca, usted tiene que recordar creación, usted tiene que recordar amor de Dios, usted tiene que recordar soñar en grande, usted tiene que recordar fidelidad, usted tiene que recordar victoria, usted tiene que recordar perdón, usted tiene que recordar sostén de Dios, servicio, venida de Cristo. Cuando Juan está diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Todos estos simbolismos se unen todos en Apocalipsis capítulo 2, 17, porque es el momento cuando el pueblo de Dios recibirá el premio, recibirá la vindicación, y cuando tú y yo recibamos esa piedrecita blanca, todos estos elementos deben estar presentes, porque Dios me amó y me creó, Dios cuidó de mí, Dios me dio la victoria, Dios me sostiene, Dios me da la fidelidad, y por eso es como he vencido, Dios me otorga a mí una piedrecita blanca. Fíjense que hay dos piedras. Dicen los escritores que en aquel entonces había una manera de dar juicio o favorable o desfavorable hacia una persona. Dicen los estudiosos que cuando alguien era condenado a juicio, había dos piedrecitas, una piedrecita negra y una piedrecita blanca. Si el juez metía la mano y sacaba la piedrecita negra, entonces el reo era condenado. Pero si el juez metía la mano y sacaba la piedrecita blanca, el reo era absuelto. Juan toma todo el concepto del Antiguo Testamento, toma el concepto de sus días y nos está diciendo, al que venciere daré a comer, ¿qué cosa? Del maná escondido, ¿y qué más? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Ahora, la pregunta que Dios nos hace en esta tarde es la siguiente: ¿estamos nosotros realmente venciendo? ¿Estamos nosotros realmente
haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros comprometidos al 100 con Dios? Entonces dice Juan, si estás comprometido con Dios, Él te dará la piedrecita blanca. El que desarrolla realmente en la Biblia el concepto de piedra es Pedro, ya que su nombre así lo indica. Y él entonces no solamente nos dice que nosotros podemos ser piedras vivas, sino que nosotros, para poder tener acceso a ese triunfo, para poder tener acceso a esa piedrecita blanca, él dice en Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para que tú puedas alcanzar esa piedra, ¿qué necesitas hacer? ¿O qué necesito yo hacer? ¿Acercarme a quién? ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? Hoy mismo predicaba en la iglesia de Tyler, hace unos 10 años atrás, 10 o 15 años atrás. Nosotros estábamos haciendo un templo. Es muy difícil construir en Cuba. Aquí es fácil. Con plata, todo es posible. Sin plata, y nosotros teníamos una familia que llegó de provincia y llegó a la capital. Y esa gente no tenía nada. Nada tenía esa gente. Si yo no tenía nada, ellos tenían menos. Ellos lo único que tenían era un terreno que compraron, una propiedad, y en el terreno tenían matas de guayabas. Literalmente, hermanos, esa gente comían una sola vez por semana porque nosotros les llevábamos comida. Teníamos ese caso de esa familia y teníamos una viejita que era espiritista que se había convertido al adventismo y esa señora comía una sola vez por semana. Imagínense la pobreza y la necesidad que hay allí. Pero esta familia, lo único que tenían en su casa era guayabas. Y todo el que llegaba a su casa, ellos no le vendían la guayaba. La guayaba se vendía allá a 2 por $1. Ellos no la vendían. Usted llegaba y lo que hacían ellos era recoger las guayabas y regalarle una bolsa de guayaba. Ahora pasaba algo increíble. Yo me asombraba. En el tiempo, en los 4 años que yo estuve allí, jamás, Nelson, jamás faltó guayaba a la mata. Jamás. En enero había guayaba, en febrero había guayaba, en marzo había guayaba, todo el año había guayaba. Y ella siempre daba guayabas. A mí con tristeza yo tuve que despedir el duelo de ese señor. Él falleció. Él dijo, pastor, mi sueño es que aquí en la casa haya una iglesia. Y cuando yo llegué aquí, yo me pregunté, ¿para qué tanto terreno? Si somos 2 viejitos y el nieto. ¿Para qué tanto terreno? Pero ahora yo pienso, pastor, que este es el lugar que Dios proveyó para que ustedes edifiquen una iglesia. Hermanos, realmente fue triste esa experiencia que pasamos allá, porque donde estábamos nos botaron de allí, váyanse de aquí. Y ese señor con su sobrinito tomaron las bancas de la iglesia y las llevaron para su casa. Y ya cuando yo me iba, echamos todo lo que es la cimentación, levantamos las paredes. Y yo le decía a la iglesia de Tyler, pero el hermano Fulgencio no pudo ver la iglesia y las paredes de la iglesia levantadas. Y yo me puse a pensar así, yo dije, bueno, Señor, ¿cómo vivió ese hombre? Y es sencillo, ese hombre vivió para ganar, vivió como un vencedor, porque él cada día se acercaba a la piedra viva. Él pensaba en la iglesia, él pensaba en la prosperidad del templo allí en ese lugar. Él soñaba, dice, pastor, algún día este lugar se va a llenar de personas, algún día, pastor, no se desespere. Yo muchas veces me desanimaba. Yo estaba estudiando, había que sacar buenos exámenes y después ir para la iglesia, atenderlos a ellos. Pero él constantemente animaba a uno y decía cosas. Para mí fue dificilísimo despedir el duelo de ese hombre. Pero cuando yo vi su rostro allí en el féretro, yo dije, no, este hombre va a estar triste, no vio el sueño realizado. No, hermanos, una cara feliz, de tranquilidad, alegre,
que ese hombre tenía. Y yo dije, bueno, Señor, al menos él vivió aferrado a la piedra viva que se llama Cristo Jesús. Ahora, nosotros estamos finalizando un año, el año 2015. Ni me digas cómo se inició el año. Ni me digas qué fue lo que te pasó durante este año 2015, cuántas experiencias lindas pasaste. Ni me digas las desagradables. No me lo digas. Eso cuéntaselo a Jesús. No me digas nada. Simplemente piensa en algo. Dios tuvo un propósito conmigo este año y al menos me llevó hasta noviembre del año 2015. Ahora, ¿ustedes creen? Ya el 2015 pasó prácticamente, nos queda solamente un mes, no podemos contar con noviembre. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que sea posible que en este año 2016 nosotros nos podamos acercar a esa piedra viva que se llama Jesucristo? ¿Quieren manifestarlo poniéndose en pie? Vamos a orar. Señor, cuán grande eres. Eres magnífico en tu proceder para con tus hijos. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Y en todos los ejemplos que hemos puesto en esta tarde, Señor, en cada uno de estos detalles que han estado relacionados con esa roca, tú no has dejado de estar favoreciendo a tu pueblo. Por muchas cosas que hemos pasado, Señor, por muchas cosas negativas que nos han pasado, por muchas cosas favorables, la roca eterna que se llama Cristo Jesús, la piedra viva, ha permanecido siempre allí en su lugar. Señor, si nosotros hacemos un recuento de todo lo que ha pasado en este año 2015, solo nos queda decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero estamos casi frente a un nuevo año. Estamos hablando del año 2016. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, tú nos estás haciendo un llamado en esta tarde, que nos acerquemos, que nos aferremos a la piedra viva que se llama Cristo. Entonces, cuando esto sucede y cuando nosotros tenemos esta relación estrecha con la piedra viva que se llama Jesús, entonces se cumplirá lo que dice San Juan 2:17. Al que venciere le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. Esa piedra no se la vas a dar a cualquiera, Señor, solamente a los vencedores. Esa piedra tú no se la puedes dar a aquellos que han pisoteado tus mandamientos. Bueno, si se han arrepentido tendrán la posibilidad, pero esa piedra es para aquellos que de alguna manera están trabajando de mano a mano contigo. Señor, queremos que ese día ya llegue. Queremos verte cara a cara. Queremos que tú ya vengas a esta tierra y queremos experimentar ese momento cuando recibiremos esa piedrecita blanca, símbolo de triunfo, y un nombre nuevo también que significa que nosotros hemos alcanzado la victoria en Cristo. Ayúdanos, Señor, guíanos siempre, perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.